Otra aplicación que tiene las integrales es encontrar el volumen de un sólido de revolución aplicando un método que se conoce como el método de los discos. Entonces, vamos a imaginar el siguiente caso. Vamos a tener una función que es una función elemental, la función y igual a 5. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que independiente de lo que valga la x, la y siempre va a valer 5. Si yo represento eso gráficamente, sería algo de este tipo. Vamos a tener acá el eje de las y, vamos a tener por acá el eje de las x, y por acá vamos a decir que vamos a tener en el eje de las y el número 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Ahora, independiente de lo que valga la x, la y siempre va a valer 5. Entonces imaginen por acá el valor de menos 2. Tenemos menos 1, menos 2. Ahora, si la x vale menos 2, la y vale 5. Ahora imaginemos otro valor por acá que va a ser el valor x3. Entonces tenemos 1, 2 y 3. Y para la x igual a 3, la y vale también 5. Eso es una línea, o sea que requiero solo dos puntos para que quede bien definida. Es una función lineal. Necesito no más dos puntos. Entonces vamos a trazar la función que pase por esos dos puntos. Entonces sería algo así. Es una línea recta, horizontal o paralela al eje de las X que pasa por la Y en 5. Entonces por acá tenemos eje X paralela al eje X y pasa por Y en 5. Muy bien, ahora vamos a imaginar una porción de esa función delimitada en un intervalo y vamos a colocar ahí el intervalo desde menos 2 hasta 3. Entonces vamos a considerar ese intervalo desde menos 2 hasta 3. Entonces vamos a decir que por acá vamos a tener esta área. Y ahora lo que vamos a decir es que obtenemos un rectángulo. Ahora vamos a imaginar que vamos a hacer girar ese rectángulo alrededor del eje de las X. Si eso sucede, si ponemos girar el rectángulo alrededor del eje de las X, pues ahí se está generando lo que se conoce como un sólido de revolución. Y el sólido de revolución que se genera, entonces imaginen ustedes un rectángulo girando alrededor del eje de las X, pues lo que vamos a obtener ahí va a ser básicamente un cilindro. Un cilindro cuyo radio pues va a tener un valor en este caso de 5. Entonces vamos a tratar de hacer la representación gráfica de eso. El sólido de revolución sería entonces algo de esta manera. Por acá vamos a tener 1, 2, digamos que este es el 5, vamos a hacerlo un poquito más pequeñito en el eje de las Y para que quepa, para que quede bien representadito. Vamos a decir que esto es 2, que esto es 4 y la mitad sería 5. Quiere decir entonces que por acá tendríamos nuestro eje de las Y, de las X, qué pena, nuestro eje de las X. Muy bien. Y ahora pues al girar se está generando un cilindro. Quiere decir entonces que vamos a encontrar el cilindro ubicado, va a bajar hasta menos 5. Y acá pues se va a formar la base de ese cilindro. Y acá pues vamos a obtener la otra base del cilindro. Muy bien. Hay que tener presente entonces que por acá teníamos el eje de las Y. Acá teníamos el eje de las Y. Y que estaba tocando acá la función en 5. Y entonces al hacerlo girar alrededor del eje de las X, pues va a tocar el eje de las Y en menos 5. Recuerden que por acá tenemos entonces un valor de menos 2 en X y por acá un valor de
3 en x. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Si yo aplico geometría, yo podría calcular ese volumen sin necesidad de aplicar la integral, pero entonces vamos a hacer los dos casos, ¿cierto? Aplicando geometría y aplicando pues la fórmula eh, mediante la integral para calcular ese volumen. Bueno, entonces, si yo aplico geometría, entonces vamos a decir que el volumen de un cilindro se puede calcular como área de la base, por la altura. Ahora vamos a mirar. El área de la base, pues la base viene siendo una circunferencia cuyo radio tiene un valor de 5. Entonces es muy fácil calcular el área de la base. Recordemos que vendría siendo el área de un círculo. Y el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Y multiplicado por entonces va a ser área de la base, pi por radio al cuadrado, por la altura. Ahora sí, vamos a llevar esto en términos de nuestro ejemplo. Va a ser pi por radio, en este caso el radio pues va a valer 5, entonces va a ser pi por 5 al cuadrado, por la altura. La altura viene siendo entonces la distancia que tenemos desde menos 2 hasta 3. Acá el cilindro pues lo tenemos es acostado, ¿cierto? Lo tenemos de lado, pero en realidad nosotros podríamos ubicar ese cilindro de tal manera que quedara de manera vertical y pues la altura de ese cilindro sería desde, en este caso, menos 2 hasta 3. Quiere decir que hay, desde menos 2 hasta 3, hay 5 unidades. Vamos entonces a calcular ese volumen. Este volumen, pues, para dejarlo de manera exacta, sería 5 al cuadrado por 5, pues eso me da 5 al cubo, que multiplica a pi. Esa sería entonces la respuesta exacta. La respuesta aproximada sería 5 al cubo, que es 5 por 5 por 5, que es 125, por pi. Entonces nos estaría dando un valor aproximado de 392, trabajándolo con 3 decimales, sería 699. Y como es un volumen, entonces sería unidades cúbicas. Vamos a colocar acá también unidades cúbicas. Ese sería entonces el volumen de ese cilindro aplicando geometría. Ahora sí, vamos a aplicar la fórmula de la integral mediante el método de los discos. Vamos a mirar, el eje de revolución es un eje de revolución horizontal, porque lo estamos haciendo girar con respecto al eje de las X. O sea que vamos a emplear esta fórmula de la izquierda. Voy a copiarla. Entonces vamos a pegarla por acá abajo. Vamos a decir entonces que el volumen va a ser igual a pi de fórmula por la integral definida. Es una integral que va a estar definida desde dónde hasta dónde. Pues vamos a mirar en el eje de las X desde dónde hasta dónde va. Viene desde el menos 2 en la X hasta el 3. Si lo veo en el área, pues es lo mismo, viene desde menos 2 hasta 3. Vendría siendo entonces desde menos 2 hasta 3, ese sería el intervalo de esa integral definida, desde menos 2 hasta 3. De la función, en este caso la función es la función y igual a 5, habíamos dicho que la función que yo estoy representando para este ejemplo es la función y igual a 5. Entonces vamos a colocar, la función simplemente es 5. Una función muy sencillita. Va a ser 5. Y acá nos está diciendo que esto es al cuadrado de fórmula y de x. O sea que vamos a hacer la integral con respecto a la x. Bueno, esa integral es muy sencillita porque es la integral de una constante. En este caso es 5 al cuadrado. Nos va a quedar entonces de la siguiente manera. Pi, 5 al cuadrado sabemos que es 25, entonces pi por 25 y hay que agregarle la x porque la integral de una constante es la constante por x. Acabamos de integrar. Ahora sí, vamos a colocar el intervalo
en el intervalo desde menos 2 hasta 3. Aplicamos el teorema fundamental del cálculo, el cual nos dice que se evalúa el límite superior y después lo restamos entre el límite inferior. Entonces va a ser pi por 25 por 3 menos, este menos es de fórmula, es menos de fórmula, por eso lo coloco otro color. Y ahora vamos a evaluar en el límite inferior. Entonces va a ser pi por 25 por menos 2. Vamos a hacer esa operación y entonces eso nos está dando que es 25 por 3 es 75, o sea que acá sería 75 pi menos, y ahora vamos a hacer esta operación, esto va a ser 25 por 2 negativo es menos 50, entonces menos 50 pi. Acá vamos a aplicar ley de signos, menos por menos da más, o sea que esto es 75 pi más 50 pi, y 75 pi más 50 pi, pues eso me va a dar 125 pi. Si ustedes observan, 125 pi unidades cúbicas, porque estamos hablando de un volumen. Si ustedes observan, pues básicamente la misma respuesta que obtuvimos por este lado. Recuerden que 5 a la 3 es 5 por 5 por 5, eso da 125 pi unidades cúbicas. O sea que el resultado efectivamente está dando lo mismo que haciéndolo, pues aplicando la fórmula que conocemos desde geometría. Básicamente ese sería entonces el cálculo de un volumen aplicando el método de los discos.